Buenas tardes, vamos a disculpar el retraso, pero como tenían que entrar más estudiantes también, bueno, están las de lunes, ¿no es cierto? De los dos grupos, porque me pidió una de sus compañeras no pasar el día lunes para que terminen de estudiar, porque han tenido pero mucho tiempo, ¿no es cierto? Bueno, solo para los lunes, porque son el grupo más retrasado por el feriado del 21 que hubo, ¿no es cierto? Entonces, las de lunes están todas igual y también retrasadas. Vamos a ver entonces para todas, pruebas de función renal, con todas hemos quedado ahí. ¿Ven la guía? Sí, doctora, sí, ve. Ya, listo. Todas hemos quedado en pruebas de función renal, hemos visto algo de la anatomía. Recuérdenme en qué parte hemos quedado. Hemos visto la anatomía, hemos visto las funciones del riñón o de los riñones. Hemos hablado de las partes, la corteza, la médula, donde descansan 8 a 12 uñas o pirámides. Y en cada pirámide se distribuyen el 1.200.000 de nefronas que tiene cada uno de los riñones, ¿sí? Esa unidad funcional, hemos dicho que está formada por el glomérulo, la cápsula de Bowman, tiene aire ahí, realmente es un poco de aire que se opondría a la presión de llegada de la presión sanguínea, que es fuerte comparada con el ovillo de capilares, que son como los cabellos. Entonces, para evitar cualquier destrucción, miren cómo es nuestro organismo, les dije que hace un vacío aquí adentro y disminuye en algo la presión sanguínea de tal manera que le dé tiempo de filtrar a través primero de los poros, de la membrana glomerular, todas las células que están ubicadas acá, las células yuxtaglomerulares, y también circule y sea parte de la filtración la participación de las arterias, una arteria de ingreso y una arteria de salida donde pasan todos aquellos elementos que no van a ser eliminados hacia la orina y que en realidad son el 90%, por eso es que acá es un ultrafiltrado plasmático y esa es la composición de lo que va a ser más adelante la orina. Seguramente también les dije que acá del glomérulo sale el túbulo proximal, el asa de Henle, el distal, ¿sí? El proximal, próximo al glomérulo, el distal que está más lejos y es el que va prácticamente, va a desembocar todo el ultrafiltrado en los conductos que están en amarillo, formándose acá lo que vamos a llamar luego orina. Lo que está en amarillo son los conductos renales que van a transportar la orina. Estas las arterias, venas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el ingreso y salida de la sangre y de los elementos que son devueltos al torrente sanguíneo. Y acá a la uretra y la vejiga todo lo que va a llamarse orina cuando salga de acá, ¿sí? Entonces, hemos debido hablar de eso, hemos hablado de la reabsorción. Chicas, ¿en qué hemos quedado? Tengo 8 grupos y no me acuerdo, pues, en qué hemos quedado. Señoritas, ¿en qué hemos quedado? Hemos hablado de la reabsorción, hemos hablado del grupo de determinaciones que existen. Señoritas, les estoy preguntando. Lo último que habló, doctora, era de la reabsorción, pero estaba explicando eso y ya lo dejo ahí. Ya. Entonces, hemos debido quedar por acá. Entonces, que el filtrado glomerular, acabo de decirles, es un ultrafiltrado del plasma, sigue llamándose ultrafiltrado, obviamente tiene la misma composición del plasma y de todos los líquidos que rodean a nuestros órganos. Ahí tenemos el LEC, los líquidos que rodean al pulmón, el líquido pleural, los líquidos que rodean al corazón, líquido pericárdico, al cerebro, líquido cefalorraquídeo, a la cavidad más grande que tenemos, líquido ascítico o líquido peritoneal, ¿no es cierto? Al hígado y a los intestinos. Al igual que el ultrafiltrado, tiene la misma composición, por eso se llama solución fisiológica. Si ustedes miran la composición del suero, o lo que llamamos solución fisiológica, tiene la misma composición de nuestro ultrafiltrado, de nuestra sangre, etcétera, ¿sí? Electrolitos, iones, todo eso que tiene. Entonces el plasma se filtra y aproximadamente con este caudal
de 140 ml por minuto. Imagínense, estamos sentadas y cuántas veces se ha renovado, se ha desintoxicado los 5 litros de sangre que tiene el ser humano término medio. Durante 24 horas, 1440 minutos, o sea, una gran cantidad, ¿sí? Entonces, hay un buen caudal, etcétera, que va a depender también del tamaño corporal, si la persona es más musculosa, menos musculosa, entre 140 y 180 ml minuto. Esa es la capacidad de filtración. Ahora, la reabsorción tubular. La reabsorción tubular es una función que se lleva a cabo exclusivamente en los túbulos. Siempre conocemos como 3 túbulos. Eso es mentira, no son 3. Es un solo túbulo que tiene 3 segmentos. O sea, es un tubito, no está dividido. El segmento proximal, el segmento asa de Henle y el segmento distal. Se los ha diferenciado por el nombre de acuerdo al tipo celular que tienen. Resulta que las células del túbulo proximal tienen mayor capacidad de reabsorber, quiere decir, reabsorber 2 veces o más. Eso quiere decir de absorción. Quiere decir 2 o 3 veces más que se reabsorbe, quiere decir que se hace más eficiente. También no dice filtrado, dice ultrafiltrado. O sea, todo es más eficiente en el riñón y la reabsorción también. El túbulo proximal, es decir, el tipo de células que tiene, tan delgaditas que las células, en un túbulo que también es tan delgado como un cabello. Entonces, obviamente, son células especializadas que van a reabsorber un tipo de elementos. Por ejemplo, el fósforo, el calcio, el sodio, el potasio, son reabsorbidos por diferentes mecanismos. Los que son solubles, como el sodio, el potasio, por, hemos dicho, un simple transporte pasivo, pasivamente igual que la urea. Otros requieren transporte activo, como por ejemplo el fósforo, el calcio, y la glucosa. La glucosa necesita de sodio. ¿Se acuerdan? La lanzadera de la carnitina deben estar llevando en teoría. Entonces, es como si le ayudara a la carnitina a entrar a la glucosa al interior de las células, del torrente sanguíneo hacia las células. ¿Sí? Entonces, necesita la carnitina y sodio también. Entonces, a eso se llama transporte no pasivo, sino un transporte que requiere algo para ingresar, sea energía, sea el sodio, sea la lanzadera de la carnitina, etcétera, que de verdad deben estar llevando en teoría, ¿no es cierto? Por una molécula de glucosa, 2 de sodio, y el sodio retorna y la carnitina también. Entonces, la lanzadera de la carnitina se llama por eso. Entonces, hay diferentes tipos de transporte, pero el pasivo es para los electrolitos más solubles. Por eso dice diferentes mecanismos, ¿sí? El túbulo proximal es el que realiza la mayor reabsorción. Tanto así que en esta primera porción se garantiza ya, antes de llamarse orina, que el 99% de todo lo que tiene la sangre, los nutrientes, la glucosa, el fósforo, el calcio, el sodio, el potasio, cloruros, carbonatos, sulfatos, nitratos, proteínatos, aminoácidos de cadena corta, todos los nutrientes, enzimas, hormonas, vitaminas, etcétera, el 99% se recuperan, ¿sí? El 99%. O sea, lo que desechamos en la orina es el 1%, más la urea y la creatinina, que no tienen umbral renal y que eso sí son muy, muy abundantes. Los otros no, porque están en pequeñas cantidades, se absorbe lo necesario el 99%, ¿sí? En el asa de Henle, eso van a llevar ustedes también en farmacia clínica, porque igual se habla del riñón, es el mismo órgano, solo que ahí se va a hablar de la absorción de medicamentos, de drogas, etcétera. Sí, pero van a hablar igual de las funciones fisiológicas, las partes, que es lo mismo. En el asa, en el asa, en el asa de Henle, por ejemplo, se absorben más nutrientes, se absorbe más agua y cloruros. Mami, la puerta te está esperando, dice. Un minutito, chicos. Solo le había mandado. A ver.
Chicas, perdón, mil disculpas, lo que pasa es que dejé en mi casa el cuadernillo para llamar lista y me lo están mandando en radiotaxi. Ya. Entonces, la reabsorción tubular hemos dicho que en el asa de Henle es efectivo, pero para otras cosas, más para cloruros y para el agua. Eso les decía que van a llevar en farmacia clínica, por ejemplo, que a ese nivel en el asa de Henle tienen acción los diuréticos. Entonces, como ustedes podrán ver, cada segmento tiene su propia función. El distal, en el distal se lleva a cabo la reabsorción del potasio, de los, la última parte de la glucosa, algunos aminoácidos, potasio. Entonces, todo esto van a llevar en teoría, solamente para aclararles de qué se trata la reabsorción tubular. Si bien en el túbulo distal, y está casi todo reabsorbido, falta reabsorber solamente algunos electrolitos y algo de agua, es igual súper eficiente. Ustedes saben que el potasio, las soluciones de potasio, están en pequeña cantidad en nuestro organismo. Por lo tanto, miren, les voy a poner solo un ejemplo. El sodio se encuentra en una concentración que va de 130 a 140, 145, máximo en el ser humano, en nuestros líquidos y en el plasma. Miliequivalentes litro. El potasio, miren la diferencia, de 3,5 a 5 miliequivalentes litro. Entonces, menos la concentración del potasio, y por eso en el túbulo distal se hace más efectiva la reabsorción para que no permita la salida de potasio. No necesitamos más que comer un plátano, 2 plátanos a la semana, y con eso hemos cubierto para toda la semana la cantidad de potasio, porque el plátano tiene gran cantidad de potasio. Las arvejas, las habichuelas, no necesitamos. ¿O alguna vez han escuchado un paciente tiene déficit de potasio? Nunca, porque lo que comemos y el plátano, que es abundante en nuestro medio, le da la mayor cantidad de potasio. No necesitamos más, pero tiene que ser muy bien regulado, porque la falta de potasio que generalmente ocurre en pacientes que están en coma, que no se alimentan bien, cáncer de estómago, etcétera, ahí sí le dan soluciones de potasio con vitaminas, etcétera. También saben ustedes que la falta de potasio produce arritmias cardíacas. Es por eso que en las películas verán cuando le están inyectando una solución, no nos dicen qué, porque se volvería muy común utilizarlo, lo cual es terrible porque puede provocar un infarto. Y en las autopsias se ve solo el infarto. O sea, nadie se da cuenta, murió de un infarto y punto. No son soluciones de potasio que se venden con prescripción médica, diferente de los jarabes, los suplementos vitamínicos que tienen potasio, ¿no? Estas soluciones endovenosas se venden únicamente bajo prescripción médica estricta. Entonces, el potasio es muy importante para nuestro organismo.
para la función cardíaca, pero cuando ha bajado, pero ostensiblemente, y eso no se ve, les he dicho, con la alimentación y la que tenemos aquí en nuestro medio en Bolivia, el plátano, habichuelas, los guisantes, las arvejas, etcétera, hemos cubierto más de lo necesario. Y en el túbulo distal es que donde se lleva la reabsorción de potasio, como les diría, lo más estrictamente posible. Entonces, todos los segmentos son importantes, el segmento del tubular, proximal, asa de Henle y el distal, que ya les digo, es un solo tubo dividido en segmentos, en los 3 segmentos, y dependiendo de lo que se va a filtrar, casi la mayor parte de glucosas, aminoácidos, casi todos los electrolitos potasio comienzan a filtrarse muy bien en el proximal, no se olviden. En el asa de Henle poco, más es agua, cloruros. En el distal, lo que no ha reabsorbido el proximal, termina de reabsorber. Y se reabsorbe también la urea, no se olviden, porque la urea es soluble, tiene peso molecular pequeño, es muy difusible, eso le da ventaja a la creatinina, que vamos a hablar enseguida. Ahora, la creatinina, esto también es importante. A ver, ¿quién me responde? Acá está llegando todo lo que es ultrafiltrado plasmático, lo que tiene nuestra sangre, el plasma. Y obviamente el plasma tiene el pH sanguíneo, 7,2 a 7,4, sea arterial o venoso. Entonces, al salir de acá, ya le llamamos orina y tiene un pH de 5 a 6,5, ese mismo ultrafiltrado plasmático. ¿Qué habrá pasado? Chicas, ¿qué habrá pasado? ¿Nadie? Bueno, aquí se ve, no han leído siquiera la guía, ni 5 minutitos, ni al estar esperando que yo inicie la clase, que he tardado casi 15 minutos. El bicarbonato contribuye a mantener el pH del medio interno de la sangre y se reabsorbe todito. Es decir, el túbulo contornado proximal no deja salir al bicarbonato. Por lo tanto, está devolviendo a nuestra sangre el bicarbonato en su forma de bicarbonato y carbonato. Entonces, está devolviendo a la sangre su pH, de tal manera que le quitamos todo el bicarbonato al ultrafiltrado y baja ostensiblemente, o sea, rápidamente además, el pH. Y hablamos del pH de la orina, que ya podemos llamarle orina cuando sale del riñón, y que es ácido. De 7,2 que tenía el ultrafiltrado que formó la orina, baja 5, 6,5, que ese es el pH que todos tenemos, niños, grandes, mujeres, hombres, pH ácido, que además le sirve de barrera para que no asciendan las bacterias a la vejiga. Entonces es muy importante eso, el bicarbonato es devuelto. Totalmente, nada de bicarbonato o muy poco puede salir a partir de la reabsorción, que se reabsorbe muy bien ya en el túbulo proximal. Si saliera algo, pues en el túbulo distal termina de reabsorberse, no sale el bicarbonato. Y eso van a llevar en teoría porque es a través de reacciones muy parecidas a las que se llevaba, o si ustedes recuerdan, en química inorgánica, han escuchado hablar de la reacción de Henderson-Hasselbalch. Entonces, este señor Henderson-Hasselbalch ya estudiaba el pH, bueno, él quería obtener un buffer para que sus sustancias, era un químico, para que las sustancias ácidas alcalinas que tanto preparaba en laboratorio mantengan su pH por más tiempo. Entonces fue el primero en investigar cómo se preparaban las soluciones buffers. De hecho, él combinó bicarbonatos, fosfatos y creó el primer buffer, que sirvió inclusive para mantener la calidad de los alimentos, como los primeros conservantes utilizados fueron los buffers, y los buffers que usamos en laboratorio. Después de mucho tiempo, mucho más tiempo, debe pasar medio siglo, 50 años, un fisiólogo alemán se puso a estudiar por qué se mantenía tan constante el pH de la sangre en nuestros líquidos de 7,2 a 7,4. Y miren, y él descubrió que esa reacción de Henderson-Hasselbalch ocurría dentro de nuestro organismo. O sea, formaba nuestro organismo nuestro propio buffer interno. ¿A partir de qué? De la concentración de carbonatos, bicarbonatos, que se relacionaban o contraponían con los sulfatos y fosfatos, ¿sí? Tenemos también sulfatos, fosfatos en nuestro organismo, lactato, ácido láctico, etcétera, que se oponían a la concentración de bicarbonato y prácticamente equilibran
y formaban nuestro buffer interno. Entonces, tenemos un buffer interno que la sustancia más importante son los carbonatos y bicarbonatos. Obviamente, ayudados por los pulmones, que son los que eliminan también el CO2. Un minuto, chicos. Sí, man. Bueno, ahora sí, ya tengo mi lista para cuando se estén retirando. Entonces, el bicarbonato constituye el buffer interno que tiene todo ser humano y está dado por esa relación, carbonatos, bicarbonatos, que ya la había establecido Hasselbalch hace mucho tiempo. Imagínense, el mismo sistema de buffer se forma en nuestro organismo, pero no solo por el riñón, les decía, sino el pulmón contribuye junto al riñón mucho, ya que a través de la respiración, de eliminar CO2 y de inspirar además oxígeno, etcétera, se forma también CO2 a partir de estos carbonatos. Entonces el pulmón y los riñones contribuyen a mantener el pH interno y el buffer interno que tenemos, ¿sí? Ahora entramos recién a lo que son la urea y la creatinina. Si bien estamos en la introducción, vamos a ver algunas ventajas respecto a la reabsorción, filtración, etcétera. Primero, hemos dicho y aclarado, ¿no?, que la creatinina y la urea, primera cosa, no tienen umbral renal. Esa es la ventaja que tienen las dos. No tienen umbral renal. La glucosa sí tiene un umbral renal y muy estricto, ya que concentraciones mayores de glucosa, 180 o 170 nosotros hemos establecido, que dice la OMS, 170 miligramos de cilitro en sangre, entonces el riñón ya no es capaz de poder reabsorber y comienza a aparecer en orina como glucosuria. Entonces es un mal pronóstico para el diabético que aparezca glucosuria relacionándose con la glucosa en el plasma, ¿sí? Entonces, ¿cómo se definía umbral renal? Eso les dije que busquen y que pongan en anexos. Nosotros hemos definido rápidamente como el límite o umbral que tiene la concentración de glucosa en plasma o en sangre y que el riñón ya no es capaz de filtrar ni de reabsorber. Y por lo tanto, como no puede reabsorber, se vuelve pues
permeable, quiere decir que permite el paso de la glucosa a través de la orina, ¿sí? En cambio, la uricreatinina no tiene un umbral renal, jamás libremente, cualquier cantidad, coma lo que yo coma, proteínas, no coma, igualito, no tiene ningún umbral renal. Segundo, les he aclarado también cuando hemos hablado de los mecanismos de difusión, que la urea se reabsorbe porque es muy, muy soluble en el agua, peso molecular pequeño, 60 es su peso molecular, ¿no es cierto?, de la urea. La creatinina, si bien no se reabsorbe, ¿saben por qué? Uno, por el peso molecular es mucho más grande que el peso molecular de la urea. 140 es su peso molecular, o sea, mucho más elevado que de la urea. Eso no le permite su tamaño reabsorberse a través de los túbulos. Se filtra, sí, pero no se puede reabsorber. Entonces, químicamente subventaja su peso molecular, no permite ser reabsorbido. De tal manera de que todo lo que forma en sangre en mi organismo, lo voy a eliminar por la orina, porque es tóxico, ya no le sirve. Tengo que eliminarlo todo más bien. Entonces, la urea no, se reabsorbe en un 50%. Entonces, es una ventaja y la otra desventaja, ¿sí? Otra, creo que está más adelante, no me acuerdo, pero es de leer, yo a veces no leo y doy un poco desordenado para hacerles entender. Otra ventaja que tiene la creatinina es que esta no es influida por la alimentación, para nada. Yo puedo comer, qué sé yo, todo lo que tiene contenido rico en urea, en nitrógeno, en enlaces peptídicos, en compuestos nitrogenados no proteicos, como por ejemplo lentejas, puedo comer carne, proteínas abundantes, todo lo que tiene nitrógeno, porotos, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Simplemente que no se va a influir la creatinina. Yo me puedo hacer un análisis de creatinina en enero y mi concentración en sangre es de 1. Lo normal, no se anoten, todo está abajo, es de 0,7 a 1,1. Pues va a estar en 1 mi creatinina. Me hago de aquí a 8 meses, es decir, en julio, en agosto, y sigue en 1. O puede variar a 0,9, muy poquitito, casi nada. En cambio, la urea varía, es influida demasiado por la dieta, demasiado. Ya que dicen, miren, es la forma principal de eliminación de productos nitrogenados del metabolismo proteico, con el agua se disuelve, se difunde pasivamente, pero en la membrana tubular es reabsorbida. Por eso, porque es muy soluble, pasa muy bien, se filtra muy bien, ¿sí? Ahora, puede ser acumulada con algunos alimentos. Ya les he dicho, si yo como abundante, por ejemplo, lentejas, qué sé yo, vegetarianas, soy habichuelas, todo eso, que tiene gran cantidad también de urea, carnes, proteínas en polvo, soya, etcétera. Entonces, hoy he comido todo eso hoy día, mañana me saco sangre tempranito, mi valor va a estar al límite superior, siendo lo normal de 20 a 50 miligramos de cilitro. Entonces, yo me hago así en esas condiciones, no va a salir de lo normal porque estaría enferma. Va a salir en 40, digamos, al límite superior, si 50 es lo máximo. Si digo he abusado comiendo mucha carne, proteínas, etcétera, y hoy día, mañana hago dieta. Mañana solo ensaladitas, como más ligero. Me sacan sangre el día jueves, va a bajar después de una dieta de haber comido mucho menos cantidad de proteínas, va a bajar mi urea. Puede estar en 30, el valor límite, hemos dicho de 20 a 50, puede estar 25, 30. Sí, de un día para el otro puede variar con la alimentación. Pero ojo, no salir del valor de referencia, puede estar al límite bajo o al límite superior, ¿entendido? Esa es otra desventaja de la urea frente a la creatinina. Entonces, no tienen umbral renal las dos. Esta no se reabsorbe, no es influenciada por la dieta. Esta se reabsorbe casi un 50% y si es muy influida por la dieta dentro de los valores de referencia, así me tienen que poner. Porque si me ponen solamente influida por la dieta, yo puedo pensar que va a salir del valor de referencia. Y entonces no serían valores normales, ¿no es cierto? Con lo que uno come todos los días varía bastante, ¿sí? Estas son las razones que hacen que la creatinina sea más utilizada que la urea, inclusive, en el índice de filtración glomerular. No varía. Pero, ¿saben cómo se compensa?
El método para determinar urea, al iniciar la clase anterior, les he dicho, es cinético, o sea, con enzimas. Y tiene su enzima ureasa, la urea, que es muy específica para la urea. Actúa inmediatamente en segundos, o sea, su método es excelente, cerca al 100% de especificidad y sensibilidad. La creatinina, en cambio, no, está más disminuida la sensibilidad y especificidad comparando con la de la urea, porque el más utilizado es un método colorimétrico. Hay un cinético, pero que no es tan bueno, que últimamente empezó a aparecer un cinético, no es tan bueno porque no tiene enzima específica la creatinina. Es una enzima creada para la creatinina, entonces el método no resulta muy bueno y seguimos utilizando el colorimétrico optimizado en todos los laboratorios o en la mayoría, ¿sí? Tomando en cuenta esas ventajas, desventajas en cuanto a si sirven o no como pruebas y tienen valor diagnóstico, se las ha agrupado en general en dos tipos. Primero, aquellos métodos que sirven para determinar la función glomerular y los métodos que determinan la función tubular, reabsorción. Entonces, los que miden la función glomerular, es decir, el mecanismo de filtración, están primero urea y creatinina en sangre. Es decir, cualquiera de nosotros se puede hacer. Yo mismo voy al seguro y les digo, no me han hecho urea y creatinina, nunca, pruebas renales. Entonces me dirán, muy bien, le vamos a hacer urea y creatinina en sangre. En sangre para las personas que no tienen ningún daño renal, sospechan que tienen o finalmente quieren hacerse, ¿por qué? Porque quieren hacerse un seguimiento, nada más, ¿sí? Ahora, las de aclaramiento, depuración o índice que hemos llamado a la relación urea-creatinina en sangre y en orina para el paciente que ya tiene daño renal. No se olvide, cuando ya hay un daño renal, una diálisis, esperan un riñón para trasplantarse o ya se han trasplantado, lo ideal son urea o creatinina, cualquiera de las dos, relacionando sangre y orina. Pero también el inicio puedo hacer sin estar mal del riñón, puedo hacerme urea y creatinina en sangre y es perfecto el seguimiento así. Pero cuando hay daño renal, ya no sirven estas dos. Tiene que ser en sangre y en orina, comparando, realizando el índice, hemos dicho. En el segundo grupo están aquellas que estudian la función tubular, ¿sí? Entonces, esta función tubular está dada por estas dos pruebas, la prueba del ácido para-aminohipúrico y la prueba de excreción de la fenolsulfoxaleína. Estas dos pruebas, con estas sustancias, no son creadas por el propio organismo como la urea y la creatinina. No le tengo que poner nada al paciente, no le tengo que pinchar nada. Simplemente le saco sangre y le digo que recolecte la orina de 24 horas para comparar cuánto está excretando de lo que forma nuestro organismo. Eso ya he repetido hasta el cansancio, creo. Acá no, acá se le tiene que inyectar otras sustancias como colorantes inorgánicos que a veces resultan ser perjudiciales porque pueden quedarse más tiempo de lo normal si el riñón está dañado y producir también un grave trastorno en el riñón. Se hacen en los gabinetes médicos donde hacen tomografías, ecografías y sigue el médico tratante, no lo hacemos los laboratoristas. Podemos ayudar, colaborar, sí, pero el que mide es el imagenólogo, que decimos el médico que hace las ecografías o los rayos X. Consiste en administrar, ya les he dicho, vía venosa o tomando la endovenosa es la mejor, porque es más rápido, como estoy poniendo a sangre, en media hora o 20 minutos, pueden ver todo el árbol renal, desde que llega al glomérulo, al riñón, la vejiga, todo. Entonces, cualquier obstrucción se va a ver ahí, a través de la ecografía, que se ve como un líquido blanquecino. En rayos X también se va a ver como un líquido blanquecino, todos los lugares donde se haya distribuido este colorante. Y este también, solo que este se excreta, y esta fenolsulfón, así, sulfoxaleína, es mejor que este porque mide toda la excreción. Aquí han debido escuchar alguna vez que alguien les ha comentado con vejiga llena. Entonces les inyectan y ven cómo está con la vejiga llena. Luego nos mandan a orinar, después de que ha pasado unos 15, 20, orinen, me dicen en 2 tiempos, orina un poquito y se aguanta y vuelve. Y luego termina de orinar, de vaciar la vejiga. Entonces el médico, ¿qué ve? Si no ha quedado residuo de líquido
Cuando queda residuo en el hombre, quiere decir que la próstata está obstruyendo la vejiga. Y en mujeres, si sigue reteniendo y no vacía totalmente la vejiga, puede ser un problema de descenso de vejiga, que la vejiga está doblada, que ha salido del lugar. Generalmente cuando dan a luz en forma natural, no con cesárea, donde se hace mucho esfuerzo, se rompe la musculatura y el descenso de vejiga, que es clásico en mujeres más que en hombres, ¿no es cierto? Entonces, todos estos estudios, incluyendo no solo de excreción, sino también renales, de reabsorción, van a ver los túbulos, si se llenan o no, y hay un buen paso, una buena excreción con estos colorantes, ¿sí? Para la función tubular, no para la filtración. Entonces son muy conocidos, ya les digo, se hacen en gabinetes médicos, no solo son los aclaramientos, también hay este otro tipo, este otro sistema. Y la beta-2 microglobulina, miren cómo nos va a servir el el recordar, porque les dije que de memoria tenía que estar en su cerebro, el proteinograma. Primero está, y han llevado en inmunología, primero está la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, y la gamma, la más chata y la más aplanada. Entonces la beta está pues donde dice beta, la beta-2 microglobulina. Se ha visto en pacientes, principalmente en un estudio que se hizo a diabéticos hace unos 10 años, han visto de que, claro, en Europa, de que este tipo de fracción de proteína, la beta-2 microglobulina, comenzaba a aparecer en sangre y en orina en forma temprana cuando empezaba también el daño al riñón. Entonces se ha visto que sí, esta aparece en forma temprana antes que el aclaramiento. Se realiza no por electroforesis, porque tarda mucho, hemos dicho. Es un excelente método para investigar y encontrar esta beta-2 microglobulina. Sí, se han hecho todos los estudios científicos por electroforesis. Ya cuando hablamos de un paciente, se hace por método ELISA. Ya han aparecido métodos ELISA, no solo de electroforesis, que permiten de determinar la 2 microglobulina que está en la fracción beta, y es famosa porque, ya les digo, en forma temprana puede indicar daño renal, principalmente en pacientes diabéticos, donde el daño renal aparece de a poco, ¿sí? La densidad y la osmolaridad como pruebas de función tubular, esto por favor, al glosario en la parte final. ¿Qué es densidad? ¿Qué es osmolaridad? ¿Hay diferencias? Sí, en la definición, porque en realidad líquidos disueltos sería la densidad, y aquí es el peso molecular en gramos disueltos. Entonces, hay esa diferencia simplemente en lo referente a los sólidos disueltos, ¿sí? Pero los dos me van a determinar si hay trastornos en la función tubular, va a ser muy densa o menos densa, mucha osmolaridad o menos en la orina, ¿sí? Claro que con estos dos no voy a determinar toda una función tubular con una tira reactiva de orina. Simplemente estas dos, densidad y osmolaridad, acompañando a la urea creatinina o acompañando a estos dos otros métodos. Simplemente son indicadores estos dos, y que vamos a hablar cuando veamos pruebas de orina y la tira reactiva, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay dos grupos. Uno que estudian la filtración glomerular, uricreatinina en sangre primero, y cuando ya hay daño renal, el índice. La otra, el segundo grupo, la función tubular del túbulo proximal distal asa de Henle, utilizando colorantes que van a ver así la excreción y se va a dibujar muy bien todo el árbol renal, y si no existen obstrucciones en algún lugar. Se hacen en gabinetes. La beta-2 microglobulina es un tipo de proteína beta que aparece en forma temprana cuando está iniciándose el daño renal. Por eso es muy utilizada para hacer el seguimiento, especialmente al paciente diabético. ¿Por qué digo al diabético? Porque el daño renal comienza cuando el paciente comienza a no tener regulada su glucosa, entonces no regula bien y va a empezar a dañar el riñón, ¿cierto? Entonces se puede hacer seguimiento. Pero cuando hay alguna persona que de pronto aparece daño renal, un tumor, el riñón se ha dañado así de pronto, con la glomerulonefritis y otras enfermedades, puede ocurrir, sí. Por eso dicen, es una enfermedad silenciosa, porque uno no se da cuenta, porque el otro riñón está funcionando todavía. Doble está funcionando, lo que no funciona uno, está funcionando el otro. Pero va a llegar un momento en que no va a poder y puede empezar a fallar ese también. Entonces, de pronto aparece, ¿sí? Por eso es que esto es para hacer seguimiento más al riñón del diabético que comienza a dañarse de a poco, que las otras patologías, ¿sí? En la práctica, la creatinina está presente en la sangre como producto del metabolismo endógeno.
igual que la urea, solo que acá nos está haciendo notar con resaltador, chicas, muscular. No sé si en la anterior clase les comenté y les pregunté si alguien hacía gimnasia, levantaba pesas, hacía por lo menos 2 veces a la semana trote, nadadores, nadadoras. ¿Hay alguien así? Chicas, chicos, ¿me están escuchando? Buenas tardes, doctora. Yo hago pesas y spinning. Ya, la anterior clase les pregunté ya, ¿hablamos algo de esto? No, doctora. No, Ya, doctora. las No. chicas que van, los chicos o las chicas que van al gimnasio siempre ponen banners, ¿no es cierto?, en la puerta de los gimnasios para hacer propaganda de los productos que venden. Generalmente hay proteínas en polvo y les han debido decir jugo de plátano es la mejor proteína con huevo, etcétera, y una cuchara o dos de proteína todos los días para marcar mejor los músculos, ¿no es cierto? ¿Han escuchado? ¿Nadie ha visto otro producto llamado creatina? No, Y no hay chicos aquí que jueguen fútbol o algo, nadie. Sí, yo, doctora. ¿Y qué les dicen cuando no hacen, para qué hacen calentamiento? Para evitar lesiones, ¿Qué lesiones? ¿En el cerebro? lesiones musculares, No, ¿no es cierto? Les dicen, hagan calentamiento, calentar los músculos, ¿sí? Porque si no hacen calentamiento, los músculos se tensan, son como elásticos, entonces se tensan. Igual ahora que está de moda ver el fútbol, digamos, fútbol, 1 hora y media corriendo, trotando, y dicen empate, 15 minutos por lado, más 30 minutos, serían 2 horas y, ¿no es cierto? Y entonces empiezan los jugadores a caerse, a darles calambres, el técnico corre, les masajean, les ponen pomadas. Es que el músculo tiene que acumular energía. A eso llamamos calentamiento y hacerlo lento, porque si uno de golpe comienza a correr, a levantar pesas y que todo el músculo donde está descansando cintura o lo que llamamos los gemelos, los tusos, decimos, entonces esos músculos que aguantan la rodilla, etcétera, si uno no ha hecho calentamiento, pues se van a tensar y podemos tener distrofias musculares. Pues les contaré que en los gimnasios vean con más detalle y pregunten a sus instructores qué es la creatina. La creatina se vende en polvo. Esto de objeto ya hemos visto, ¿no, chicas? Entonces, les decía aquí antes de entrar a la creatinina, porque acá vi y me acordé que no les expliqué, hay un metabolismo muscular aparte de todo lo que comemos. No nos tienen que inyectar ni creatinina ni urea. Nuestro organismo forma por sí sola, o sea, es una ventaja de que midan solo sacando sangre porque mi organismo se encarga de formar creatinina y urea y es una de las pruebas funcionales para el riñón, las más elegidas. Ni siquiera me tienen que decir como más le inyectaré, nada, nada, está ahí urea y creatinina. Pero la urea no tiene esto, por ejemplo, que la creatinina sí tiene, metabolismo muscular. Un pequeño porcentaje, se calcula un 5, un 10% de la creatinina se queda en el músculo, pero no como creatinina, sino como creatina, así con Na nada más, creatina. Esto está en el ciclo de la creatinina que van a llevar en teoría, solamente les estoy explicando por este dato. ¿En qué casos está elevada la creatinina? En dos casos. Uno, todas las patologías renales, todas, no interesa cuál, todas. Y en las distrofias musculares, lo que decíamos, uno, por falta de calentamiento. Dos, en los deportistas, una distrofia por cualquier otra enfermedad que afecte a los músculos, ¿sí? Lo que llamamos macurca, calambre. Podríamos evitar si tomaríamos, por ejemplo, los nadadores toman para que no les dé calambre en medio, porque el agua puede estar también algo fría, aunque esté atemperada, etcétera. Entonces, les dan creatina en polvo. A los que levantan pesas también, porque imagínense una distrofia muscular, nunca más en su vida tal vez pueden levantar, porque es como un elástico que se rompe, es cirugía, y después no queda bien el músculo. Las bailarinas de ballet igual, porque están levantando el pie, tensando todos los músculos, ¿no es cierto?, al caminar de puntillas. Entonces, a todo eso y las distrofias musculares hereditarias congénitas, está elevada la creatinina en esa enfermedad, ¿sí?
incluso en la macurca, entonces para calentar los músculos, etcétera, y cuando van a ser realmente deportistas de élite que dicen que entrenan 2, 3 veces a la semana, tienen que tomar por lo menos una cucharilla de creatina en polvo con agua, con refresco, antes de entrenar. Entonces, esa creatina es precursora de la creatinina, quiere decir, es la sustancia que va a formar a la creatinina. El ciclo de la creatinina es bien fácil, a partir de ornitina, citrulina, y otros aminoácidos de cadena corta que no les quiero confundir, es un ciclo de 5 pasos, bien cortito, bien bonito. El de la urea también es cortito, bien bonito, que lo van a llevar en teoría. Entonces, esta creatinina tiene su precursora, que es la creatina, ¿sí? Esta creatina se acumula en el músculo, porque es un elemento que le va a dar energía al músculo, igual que el ATP, y está en forma de creatina fosfato. Se abrevia con mayúsculas PK, creatinfosfatoquinasa, y ese es su nombre de la creatina y que se acumula en los músculos y que al hacer deporte, correr, incluso cuando estoy caminando dentro de mi casa, estoy utilizando esa creatina que pierde su grupo fosfato y una sola molécula de agua y se transforma en creatinina, así de fácil. Pierde grupo fosfato en el ciclo y pierde una molécula de agua al caminar, al trotar, etcétera, y se convierte todo en creatinina. Por eso es que no se habla de creatina, porque está momentáneamente en el músculo y es su precursora. ¿Saben dónde también está acumulada y bastante? Como CPK en el corazón, en el músculo cardíaco, que es un músculo. Cuando hay infarto, por ejemplo, sus valores aumentan. ¿Y qué piden? CPK. Claro que otras pruebas también, como una cardiografía, luego van a pedir troponina, es otra proteína que aumenta con los infartos, y CPK. Como tercera opción se acompaña, que es la creatina fosfato quinasa, que se encuentra en el músculo cardíaco y en todos nuestros músculos donde se necesita energía, especialmente en los músculos del pie, de las piernas, porque caminamos todo el día en forma de creatina. Por eso es que se habla de metabolismo muscular cuando hablamos de la creatinina. Nunca de la urea. La urea no se acumula en el músculo. Entonces esas son las ligeras diferencias que hay entre la urea y la creatinina. Cuando lean esto, que es un producto que está en la sangre también y que también está en la masa muscular, se debe a eso, a su precursora, no a la creatinina, a la creatina fosfato quinasa. Eso está en el ciclo y van a llevar en teoría, ¿sí? Entonces, el índice de filtración es uno de los más requeridos, sin embargo, para hacer seguimiento cuando hay daño renal, ¿cierto? Nunca se va a elevar la creatinina tanto como cuando el riñón está enfermo. Las distrofias musculares, macurcas, calambres, se eleva, pero muy poquito, ¿sí? Hemos visto ya objeto de enseñanza, es por lo que siempre he comenzado, ¿no es cierto? Y luego entramos recién a la creatinina en suero o plasma y en orina. Entonces, vamos a hablar primero de la creatinina en suero. La siguiente clase van a ver un video que ya está subido al grupo, un video que nos habla de cómo debe recolectarse la orina de 24 horas y un video de una española como procesando la creatinina. Van a ver ahí el ácido pícrico de color amarillo, el color amarillo tan famoso que les he dicho es un amarillo intenso. Entonces, miren, siempre comienzo por atrás, es más fácil. Aquí está el fundamento de la creatinina. ¿En qué consiste? Creatinina en suero, plasma o orina, en cualquiera de las 3 muestras, reacciona con el ácido pícrico, que es un ácido débil de color amarillo intenso. Uno se mancha el guardapolvo y no sale, a veces ni con lavandina, la tercera lavada recién. Es un color amarillo intenso, que a un pH alcalino, que está dado por el hidróxido de sodio, reacciona dando un complejo llamado picrato de creatinina. Así de simple, ese es el fundamento. No hay nada más, como verán es muy simple, ¿sí? Entonces, para medir creatinina en suero, esta es la abreviación usada por médicos o en los libros, CRS de suero y concentración. Entonces, la medida de la concentración sérica, quiere decir en suero plasma de creatinina, es incuestionable como indicador de la función renal. Es el más utilizado para el tratamiento, seguimiento, y hemos hablado.
para el que está siendo dializado, el que va a ser trasplantado, el que ya fue trasplantado. Cuando hay enfermedad renal, la creatinina en suero como índice de filtración es una de las mejores, pero mejores pruebas. Igual, dice lo mismo acá. También puede ser una función renal cuando solamente me piden el suero, sin comparar en la orina. Pero tiene que ir acompañada también de la urea. Sí, porque ya les he dicho, tienen ventajas y desventajas, pero ambas se complementan muy, muy bien, tanto la urea como la creatinina. Por eso es que si ustedes ven una boleta que le hayan dado a su mamá, a su papá o a algún pariente, algún hermano o a ustedes mismas, en cualquier seguro, cuando van a pedir pruebas de función renal, ponen las dos, urea y creatinina. Y no es por hacer gastar al paciente, simplemente que así están asegurando mejor las desventajas y desventajas que tienen ambas determinaciones, tanto la urea como la creatinina. Y el médico sabe, me van a decir, sí, sabe, porque también lleva bioquímica, lleva procesos metabólicos, claro que sabe. Entonces, claro, de métodos, no ni de determinaciones, pero saben la fisiología, saben que no tiene umbral renal y saben que las dos se complementan muy bien y por eso piden las dos. Cuando yo me quiero hacer en sangre, me van a pedir siempre las dos. Cuando es índice, o la urea o la creatinina, que es la preferida, no siempre las dos. Pero en suero, las dos se complementan muy bien, ¿no es cierto? En condiciones estables, la creatinina se utiliza por su nivel de producción, hemos dicho, grandes cantidades, porque se filtra libremente, no tiene umbral, por su velocidad de excreción, no se reabsorbe, ¿sí? Luego, no es influida por alimentos ricos en purina, como fuente exógena, quiere decir lo que entra por mi boca, no influye en la creatinina, no influye. Y si influye es mínimo en su metabolismo endógeno, prácticamente nada. Algunos fármacos sí pueden influir, sí, algunos fármacos que vamos a ver más adelante. Pero la alimentación, nada o casi nada. A la urea, sí, les he dicho que sí, pero dentro de lo normal. Ahora, existen otros elementos capaces de que pueden producir dificultades en la determinación para el índice de filtración. Lo peor es la recolección. Es bien molestosa, chicas. 24 horas, todo el día vaciando con embudo sin que se pierda ni una sola gota. Ese es el gran problema, que el paciente tiene que dejar de trabajar. Y las 24 horas tiene que estar recolecta, con embudo, aunque sea eso es lo molestoso, no tiene que perder ni una gota. Y a veces se olvida y chao la prueba, tiene que repetir. Eso es lo peor. Después nada más, todo es excelente para determinar la funcionalidad del riñón, ¿sí? Y dice acá, ¿no es cierto? Se debe para el índice de filtración, hay que considerar una toma de muestra muy rigurosa, es decir, volumen, tiempo, diuresis. Como medida de la filtración, la determinación de la creatinina es superior a la de la urea, y hemos dicho las razones. Tiene más ventajas, no se reabsorbe, no es influida por la dieta, ¿sí? Entonces se puede medir mejor el índice de filtración glomerular con la creatinina. La urea está secundaria. En primer lugar, siempre la creatinina, ¿sí? Aunque la urea en su método sea más sensible. Será más sensible, pero la creatinina no se reabsorbe y esa es su mejor ventaja. Si usamos para hacer un screening, quiere decir una búsqueda de la enfermedad, búsqueda nada más. Les he dicho, yo quiero ver cómo está mi riñón, me estoy haciendo un screening. No estoy enferma, pero quiero saber, por ahí pasa algo, un screening, un rastrillaje, quiere decir, ¿sí? Digamos, queremos hacer a toda la población un rastrillaje, a todas las personas mayores de 50 años y hacerse determinación de la urea, como que ha salido en propagandas antes de la pandemia, que hay que quitar la sal, evitar sal de mesa, hay que quitar, etcétera, etcétera, que es el enemigo silencioso, que hay que hacerse una sola prueba de creatinina y urea en sangre, y con eso ya sabemos si tenemos problemas. Toda esa propaganda salía por la OMS, etcétera. Era el año del riñón, justo antes de la pandemia. Entonces, es para hacer un screening, basta hacerlo en sangre. ¿Puede tener falsos positivos y negativos? Sí, puede. Pero al pedir los dos, se están evitando esos falsos positivos y negativos. Y el índice de filtración, al comparar con la orina y la sangre, estamos también eliminando falsos positivos.
Es por eso que se recomienda la valoración de las dos pruebas. Ya les he dicho, el médico siempre pide las dos, urea y creatinina. Solo en los hospitales no, puede pedir una de ellas porque saben que va a pedir cada 2, cada 3 días. En cambio, si yo me hago una vez al año, me hago siempre nos hacemos el chequeo. En los cumpleaños, mucha gente va hacia los laboratorios. En mi cumpleaños me hago un chequeo general. Cerca de Navidad, me hago otro chequeo general, una vez al año por lo menos. Ahí me van a pedir los dos, urea, creatinina en sangre, ¿sí? Para evitar ventajas, desventajas, falsos positivos, negativos que pueden hacer que se eleve. O la misma alimentación respecto a la urea. Los médicos suelen sacar un índice entre la concentración de urea y creatinina. Por ejemplo, de urea hemos dicho, si ha comido muchos compuestos con proteínas, carnes, etcétera, y tenía 40 de urea miligramos de cilindro dividido entre creatinina, que era 1, les he dicho. 40 entre 1 da igual a 40. No debe ser menor ni mayor de 40. Más menos 10, es decir, 30 y 50. Ninguno, alrededor de 40 debe estar este índice. Esto no lo sacamos nosotros, lo saca el médico, ¿sí? Entonces, para aumentar su sensibilidad y evitar falsos positivos y negativos. De todas maneras, como prueba funcional, el índice de filtración supera a las 2. Que me pidan las 2 solitas, urea y creatinina es un nivel lejos superada por el índice de filtración, como prueba para ver la funcionalidad del riñón cuando ya hay sospecha o ya hay daño renal. ¿Sí? Eso es lo que hemos dicho. El fundamento, les he dicho, es súper simple, aunque sus compañeros un poco se han confundido. Yo sé que deben estar también cansadas y no vamos a ver urea, solo creatinina. Entonces, fíjense, la creatinina presente en suero, en plasma o en orina, cualquiera de los tres, hemos dicho que reacciona con el ácido pícrico de color amarillo en un medio fuertemente alcalino. Está dado por hidróxido de sodio, nada más. Es creatinina en cualquiera, suero, plasma, orina, más ácido pícrico a un pH fuertemente alcalino, más o menos cercano a 10, que está dado por el hidróxido de sodio. Queda un complejo color naranja. Listo, eso es todo, que se lee entre 505 y 540 nanómetros de longitud de onda. ¿Sí? Nada más. Este método fue basado en la reacción de Jaffe. Miren cuándo se van a desmayar. Hace más de un siglo y más, 1886. Entonces, imagínense, hace tanto tiempo este señor Jaffe ya estaba escuchando. Un minutito. El resultado de la prueba de antígeno dio negativo. No va a salir este reporte de clínica porque saqué de mis taquitos de antígeno que tengo para control de calidad. Lo que pasa es que en el call center de COVID te dan papeleta, pero solo para una de las pruebas. Entonces, igual de todas maneras, yo tengo pruebas de antígeno en mi casa y algunas que me compré. Si necesitas, me avisas. Perdón, chicos. Si habrán escuchado, me estaba mandando mensajes del seguro. Estaba sospechosa de COVID. Perdón, voy a contestar un ratito. Me han mandado del call center. Ya, estaba como sospechosa porque estaba un poco afónica, ronca la anterior semana y con un malestar. Pero bueno, ya. Entonces, miren de cuándo, de 1886, más de un siglo, él ya estudiaba, pero no con espectrofotómetro, no había. Miraban a contraluz y él vio que aquellos pacientes que tenían
problemas de riñón, o sea, que orinaban sangre, o sea, no establecían, ni siquiera estaba establecido qué problemas habían, pero que orinaban sangre, o tenían dificultad de orinar, les hacían con el ácido pícrico y a simple vista salían a la luz del sol y miraban los tubos de vidrio y veían que se volvía un poco más anaranjado de lo normal. Entonces esa era la forma en que veían y hasta ahora no ha podido superarse y se sigue utilizando el ácido pícrico, hasta en los métodos automatizados, de verdad, chicos, aunque hay algunas variantes y enzimáticas, pero que no han dado muy buen resultado, es decir, que no se acerquen tanto al 99% de esa sensibilidad, hemos dicho, un poco más baja, sí, pero ya se está ensayando otras metodologías que mejoren esta reacción. ¿Y saben por qué sigue utilizando el ácido pícrico? Fíjense, este es el ácido pícrico, simplemente está como información, no tienen que aprender de memoria. Este es el ácido pícrico y esta es la creatinina. Este ácido pícrico es tautómero de la creatinina. Ahí tienen otra palabrita para su glosario. Tautomería. ¿Qué es tautómero? Han llevado en química inorgánica. Básicamente, yo quiero que ustedes busquen la definición bien establecida, pero más o menos quiere decir que tienen afinidad estructural, ¿sí? Se parecen mucho en sus estructuras, de tal manera que se unen fácilmente y en forma irreversible, dando el complejo de picrato de creatinina, ¿sí? Llamado también complejo de Janowski. Entonces, este señor Janowski fue que también después de Jaffe, mucho tiempo después de él, estableció y dijo, ¿por qué el ácido pícrico es lo que mejor reacciona con la creatinina? Porque químicamente son tautómeros, ¿sí? Es decir, tienen fácil unión por sus enlaces y de forma totalmente irreversible. Por eso seguimos utilizando el ácido pícrico. Con variantes sí se ha optimizado el método. ¿Cómo se ha optimizado? También hay varias formas, no una, como son métodos patentados, o eran patentados hasta que al final siempre se descubre que tenía, pero algunos siguen siendo patentados. Por ejemplo, los métodos totalmente automatizados, que ya hay en casi todos, en el complejo Viedma también, ahora que volví al hospital, ya tienen en todo el complejo Viedma, ya tienen la mayoría, creo que el Viedma, el gasto menos el materno, tienen ya los equipos totalmente automatizados, donde en los pocillitos se pone suero y en la computadora paciente 1, Juan Pérez, solo glucosa, ¿sí? Se pone a la memoria del equipo, ¿no? Una computadora adicional. Paciente 2, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, HDL, listo. Paciente 3, pruebas hepáticas y glucosa, transas, fosfas, una por una, ¿sí? ¿No? Paciente 4, entonces va poniendo en la memoria del equipo. Son como primero los StatFax son los de primera generación, hemos dicho. Los de segunda generación, los StarDust, que son mucho más grandes que los StatFax. Y ya no hacen uno por uno las pruebas, sino tienen en inglés RAC, se llama, que serían, como les digo, como los pocillitos de la ELISA, pero grandes, casi como dedales, como es dedales que se usan en costurería, de ese tamaño. Entonces, tienen cubetitas de ese tamaño, así una sola cubeta tiene 10 de esos pocillos. Entonces, pueden entrar 10 pacientes. Programo igual que el StatFax, tiene su propio mix, es decir, yo pongo comenzar, enter, y primero hace un vaivén donde se mezcla, ya ni tengo que mezclar, solo pongo reactivos y sueros. Y luego entra como un trencito ahí y comienza a leer el equipo, el espectrofotómetro 3 veces, al minuto, a los 2 minutos y a los 3 minutos, toditos de una sola vez. Saca una media y me da las absorbancias y directamente el cálculo. Esos son los de la generación 2 de los StatFax, los StarDust, que hay en los 3 hospitales y en varios otros, en el Cochabamba también, porque han dado muy buen resultado. También se van a encontrar cuando hagan su internado o estén trabajando con los de tercera y cuarta generación, que son los totalmente automatizados, que programo yo por papeleta, lo que les decía, y en cada pocillo dice 1, 2, 3, tengo que colocar ahí tambor, se llama, por eso es como un tambor que da vueltas, y tiene orificios, y ahí voy poniendo el paciente 1, 2, tiene numeraciones, no puedo alterar yo esa numeración, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, creo que entran 50 pacientes. Y los reactivos en otro tambor, porque vienen en frascos más pequeños. Entonces entran en los 2 tambores, una aguja grande que levanta los reactivos y la aguja pequeña
los sueros, los mezcla igual y comienza a leer todo. Y en media hora deja de funcionar, para, y me va a mostrar la glucosa, las proteínas, todo. En general no se puede poner todo, sino como les dije, primero las colorimétricas, que son afines, luego las enzimáticas, las hepáticas y todas las enzimáticas, vitaminas, hormonas, todo lo que es enzimas, ¿sí? Y entonces así, o sea, media hora, en una hora puedo haber realizado 50 papeletas, no he dicho pacientes, 50 papeletas con todo lo que tenía, glucosas, creatininas, pruebas hepáticas, es decir, son ya los de última generación, que leen hasta con láser, y los de tercera sin láser, pero van levantando con sus propias agujitas. Yo lo he programado, lo tapo y me voy a hacer otra cosa, y en media hora para el equipo y ya. ¿Están basados esos equipos en el StatPack chiquitos? Sí, que tienen ya en la memoria cosas, le tengo que poner, solo que acá tengo que procesar uno por uno. ¿A qué viene eso? A que aquí vamos a procesar así, uno por uno, ¿sí? Entonces, comenzó con Jaffe, luego Janowski vio que eran tautómeros y a eso se debía la gran afinidad y que hasta ahora no pueden reemplazar el ácido cítrico, pero se ha optimizado agregando otras sustancias. Aquí tenemos el DANS, que es dimetilamino-naftalensulfonamida, con mayúsculas, DANS, dietil-amino-naftalensulfonamida, ¿sí? La mayor parte de los reactivos que usamos ya hace mucho, hace unos 10 años, tienen DANS. Se ha visto que da un muy buen resultado. En el gastro, por ejemplo, en invierno, siguen usando este reactivo que tiene ácido cítrico, viene ya preparado con el DANS, listo para usar, no se compra, viene listo el ácido cítrico con una mezcla en proporción que no dicen las técnicas cuánto es, ya les digo, son patentados. Algunos métodos ni siquiera dice DANS, dice ácido cítrico más solución surfactante, punto, no dicen DANS. Entonces nosotros sabemos que sí tiene DANS y que este es un agente que forma complejos, es decir, se adhieren los cromógenos no creatinina. Por favor, con resaltador pongan esto, con rojo, resaltador de cualquier color, que esta sustancia DANS absorbe, quiere decir, va a hacer que se unan en los primeros 10 a 30 segundos, porque reaccionan violentamente los cromógenos no creatinina, si quieren, los interferentes de la reacción, ¿entendido? Los interferentes en los primeros 10 a 30 segundos. Después, recién comienza a actuar con la creatina a los 60 y a eso llamamos lectura final. Vuelvo a repetir, todas las reacciones están basadas en estas. Hay una enzimática que les he dicho, tiene menos sensibilidad y especificidad. A veces se usa, a veces no en los equipos automatizados. Este sigue siendo el más utilizado. El método de Jaffe y de Janowski, que ahora ya está modificado. Entonces, creatinina reacciona con ácido cítrico en medio alcalino, dando picrato de creatinina, que su tautómero es un complejo totalmente estable y reversible que se forma fácilmente. ¿Cómo se ha optimizado? Agregando el DANS, dimetilamino-naftalensulfonamida. Esta sustancia que hace, absorbe y hace que los cromógenos no creatinina, quiere decir los que se parecen a la creatinina, pero no son creatinina, cromógenos no creatinina, interferentes si quieren, se absorben con esta sustancia de 10 a 30 segundos. Son los que reaccionan antes que la creatinina. Y a esto se llama TPL, tiempo de prelectura. Las personas que han asistido a la clase presencial tienen que mirar en este momento la foto que está impresa seguramente y en la guía del StatFax. Tenía una ventanita que nos mostraba aquí la temperatura, una ventanita chiquita. Pues en esa ventanita, cuando yo ponga y esté leyendo creatinina, va a salir así con mayúsculas, igualito. TPL, tiempo de prelectura. Va a comenzar 1, 2, 3, 4, 30. Llega a los 30 segundos y me va a mostrar A mayúscula, nos mostraba, ¿se acuerdan? A mayúscula de absorbancia y me va a leer. Por darles un ejemplo, 0,20 de absorbancia. Esos son los interferentes. Luego comienza otra vez 1, 2, 3, 60, 61, 62, 70, 80, 90, 120. 2 minutos y me va a mostrar TL. Esto va a desaparecer y aparece TL, el tiempo de lectura real de la creatinina. Y me va a decir absorbancia igual a 0,40. Entonces 0,40 menos los interferentes 0,20 va a ser igual a 0,20.
Ese 0,20 va a reemplazar en la fórmula de colorimetría que ya conocemos, que tiene el equipo StatFax en su memoria. ¿Sí? Ay, no está aquí, ya no he puesto la fórmula. Bueno, en la fórmula que conocemos, absorbancia X sobre absorbancia del estándar por concentración, ahí va a reemplazar y me va a leer la cantidad de creatinina que tiene el paciente. ¿Entendido? Hay otras variantes, les decía, que no tienen DANS. Otros han visto de agregar ácido y que el ácido pícrico, en lugar de estar alcalino, esté más bien más acidificado y hace las veces de desproteinizador y también ayuda mucho a mejorar la reacción. Antes, cuando yo estudiaba, poníamos en baño María creatinina más ácido pícrico, pero antes desproteinizábamos. Es decir, poníamos suero, pónganle medio ml, 0,5 ml, y un desproteinizador que es el ácido túnstico o tungstato de sodio. Después decíamos, nos va a salir músculos. De verdad agarrábamos los tubos grandes Pyrex de vidrio, que todavía no son inorgánicas, de 10 centímetros. Pyrex, le poníamos tapas, venían con sus tapas, y comenzábamos a agitar fuerte, cada brazo uno, así como se prepara los concentrados de heces fecales, así, agitábamos todos los tubos, si teníamos 20 pacientes, así, a los 20, teníamos que agitar, dejábamos en reposo, centrifugábamos, y una vez desproteinizado, es decir, la creatinina pura, con los cromógenos no creatinina bajo, recién trabajábamos con el sobrenadante. Eso, centrifugar, desproteinizar, nos llevaba como 30 a 40 minutos, y ahora se ha reducido a 3, ¿sí? Entonces, no dice aquí de la desproteinización, pero Janowski utilizó desproteinización y vio que tenían tautomería, es decir, se asemejaban en estructura. Entonces, a partir de Janowski se usó desproteinizante. Y eso hemos usado mucho tiempo, incluso en los hospitales, imagínense cuánto tardábamos. Pero después que surgió el StatFax, la segunda generación, StarDAS, etcétera, ya no se usa desproteinizante. Eso va como historia, en que ustedes deben también saber de que sí existía otro tipo de reactivos con desproteinizador. ¿Por qué desproteinizador? Me dirán. Los interferentes cromógenos no creatinina generalmente están formados como restos de aminoácidos, restos de proteínas, que son los mayores interferentes de creatinina. Porque la creatinina, no se olviden, se forma de todas las proteínas que han terminado su tiempo de vida. La albúmina, los otros fragmentos, los aminoácidos pequeños, los compuestos no proteicos. Incluso está acá, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado la primera clase, hemos dicho que se forma a partir de las proteínas de peso molecular elevado. Aquí está, excreción de los productos del metabolismo. Se excreta todo lo que no sirve en electrolitos, en vitaminas, todo lo que está roto ya no le sirve. También proteínas y ácidos nucleicos a través de creatinina, urea y ácido úrico. No estamos hablando de ácido úrico, les vuelvo a repetir, porque no es una prueba de función renal, porque se reabsorbe demasiado, se queda en todas las articulaciones, por eso provoca gota esa enfermedad, porque se queda en las articulaciones, no sirve. En cambio, estas no se quedan casi nada, especialmente la creatinina, ¿sí? Entonces, son formadas a partir de proteínas, ácidos nucleicos, pero no hay que olvidarse que también excretamos por la orina cristales, sodio, electrolitos, todo lo que les sirve, inclusive colesterol, grasa en exceso, sí, eliminamos a través de la orina. Entonces, estos productos de las proteínas y los ácidos nucleicos son la uricreatinina principalmente, no se olviden. Entonces, los interferentes son sus restos de la uricreatinina y otros interferentes que pueden haber, que les hemos llamado cromógenos no creatinina. Por eso es que se desproteinizaba para eliminar las proteínas, restos de proteínas que podían haber, que son los mayores interferentes. Esa desproteinización pasó a la historia y ahora la creatinina incluye el frasco que uno compra con ácido pícrico, ya tiene incluido el DANS o algunas soluciones ácidas surfactantes que no sé, porque como son patentados algunos no ponen.
Pero esto sí, es lo que más se está utilizando el DANS, dimetilaminonaphtalensulfonamida, no se olviden nunca, sirve para eliminar los cromógenos no creatinina y darle mayor sensibilidad y especificidad al método y hacerlo más breve, ni media hora, ni centrifugar, ni nada. En 3 minutos tengo la creatinina. Entre los 10 a los 30 primeros segundos se eliminan los cromógenos. Los 60 segundos y 120 ya leemos la verdadera creatinina y le llama el equipo StatFax tiempo de lectura. De tal manera que se resta tiempo de lectura verdadero menos los cromógenos interferentes. Tengo una absorbancia del paciente y reemplazo en la fórmula de colorimetría de la glucosa. Absorbancia X sobre absorbancia del estándar por concentración. ¿Tiene eso en la memoria el equipo? Sí, tiene en la memoria. Y en un segundo me da resultado. ¿Sí? Prácticamente termina de leer y ya en un segundo me está dando todos los cálculos. Porque todo esto tiene en la memoria el equipo. Ahora yo a los alumnos y a ustedes, cuando era presencial, les exigía, les decía, la primera, ¿quién va a procesar? Procesaba la primera de ustedes, digamos, del mesón 1, hacía la reacción, anotaba rápidamente la absorbancia o tiempo de prelectura a los 30 segundos y anotaba la absorbancia final, tiempo de lectura final. Restábamos en la pizarra y aplicaba esa absorbancia restada a la fórmula de colorimetría por concentración y sacábamos resultados. La alumna 2 procesaba, iba a la pizarra, veía sus absorbancias, restaba, aplicaba la fórmula de colorimetría y teníamos la concentración. Luego veíamos en el equipo, en el papel que se había impreso, los resultados en miligramos de cilindro. En un segundo comparábamos y nos tenía que dar igual. Porque tenemos que hacer ese seguimiento, porque a veces el equipo deja de funcionar y muestra error. Yo tengo que decir y ver y acercarme y decir, ¿qué ha pasado? Porque a veces la interna cuando está procesando dice, ay doctora, del paciente 3 no ha leído, dice error. Y ella ya sabe, dice, es por la dilución. Hay que hacer más dilución porque su creatinina, principalmente en orina, como no hay umbral renal, siempre da valores muy elevados. Por eso les digo, hay un video de una española, que es un video reciente, creo que del 2020, en la que ella está enseñando cómo se hace dilución de la orina, que es muy importante. Van a volver a recordar cómo hacían diluciones en química analítica, porque es muy importante determinar qué dilución voy a aplicar a la orina, pero ahorita no estamos hablando de orina, pero ya les digo, deja de funcionar cuando el color es casi rojo. ¿Y dónde se ve eso? En las orinas que no están diluidas. Siempre se diluye, porque no tiene umbral renal en la orina. Entonces el color a veces excede y sale error. Y uno tiene que acercarse, mirar y decir, no está echado a perder el equipo, es simplemente que no se ha diluido bien, diluiremos más la orina, o ese paciente tiene daño renal y está eliminando mucho en la orina, o en el suero al revés, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer seguimiento a cómo calcula también el equipo, ¿sí? Entonces, si bien este método puede tener interferencias, hemos dicho, no son enzimáticos los métodos, la mayoría, y hay interferencias con los compuestos no proteicos, que son los que van a ir a formar creatinina. Entonces, estas interferencias se podían eliminar antes o ahora con desproteinizadores internos, como por ejemplo ciertos ácidos que desnaturalizarían a los interferentes. Pero este no es nuestro caso. Nuestro método y el fundamento, si volvemos a laboratorios, es con el DANS, ¿sí? Dimetilaminonaphtalensulfonamida, ¿sí? Existen esas variantes en los métodos, aunque también hay otra variante que resta las absorbancias a 2, a 1, agregando otras soluciones ácidas, coloreadas. Hay varias variantes, pero la más utilizada sigue siendo esta. Los cálculos, utilicemos cualquiera de ellas, siempre son restando. Primera absorbancia final sobre la absorbancia 1 de la eliminación de los interferentes. ¿Entendido? La metodología, por la técnica espectrofotométrica, muy parecida a la cinética, porque va en dos tiempos, el tiempo de prelectura y lectura,
Y los equipos y materiales que usamos ya los conocemos: espectrofotómetro, radio María, gradillas, tubos de borosilicato, pipetas de 1 ml o de 500, 100 microlitros. Se usa bastante suero. Antes usábamos 10 en glucosa, 20 en proteínas y acá 100. ¿Sí? Papel toalla, absorbente, todo lo mismo. Las muestras, suero o plasma, y orina también. Ahorita estamos hablando solo del suero. La siguiente vamos a hablar de orina. Por eso estoy yendo lentamente. Se compran, sí, antes nosotros preparábamos el ácido pícrico, por eso aparecíamos manchándonos los guardapolvos. Ahora se compran. Si vamos a retornar, como que odontología va a retornar desde agosto, porque ya han comprado, como ellas no hacen internado, solo provincia, pero hacen directamente en las clínicas que tienen. Como nosotros tenemos el laboratorio de habilidades, ellos tienen clínicas de habilidades donde los pacientes pagan y practican allí. Eso nos hace falta, ¿no es cierto? Que el laboratorio de habilidad sea más grande y que ahí se cobre y se hagan las habilidades clínicas. Ustedes tendrían que estar como las de odonto buscando pacientes. ¿Han visto? Las chicas buscan a sus pacientes, traen chiquitos, señoras humildes, les pagan inclusive su pasaje, les dan su refrigerio y se los pagan a ellos la curación. Así hace odontología. Entonces hoy día ha salido en los comunicados de que han comprado para las clínicas esterilizadores y a través de oxígeno ultravioleta para todo el piso donde está en clínica, y ya van a volver. Claro, ellos no hacen internado, hacen ahí, se buscan sus pacientes, pagan el costo del material de sus pacientes, y al final van a tener que hacer eso ustedes, traerse pacientes y pagar el costo de reactivos, de tal manera que en la sala de habilidades se esté practicando, ¿no es cierto? Haciendo una práctica profesional antes de ir al internado. Lo que nos salva es que hacemos internado en los hospitales, ¿no es cierto? Entonces me iba a eso, ¿a qué preparábamos antes? Ahora no, ahora yo compro directamente mi caja y todos los reactivos son estables, porque además solo tienen dos cosas: ácido pícrico, que ya tiene el DANS incluido, y el hidróxido de sodio, y un frasco chiquito que es el Stacta. Anótense acá: concentración 2 miligramos decilitro. Entonces, bien cerrados, protegidos de la luz. El hidróxido no se echa a perder, el ácido pícrico tampoco, pero no debe darle los rayos del sol, de la luz, en cualquier lugar estante donde no le dé la luz, y duran años. Generalmente se compran frascos grandes de medio litro, 1 litro, porque pueden durar 2, 3 años, ¿sí? Entonces, miren cómo es de fácil el procedimiento. Blanco, marco un tubo con blanco, el estándar, como siempre, control de calidad, y los desconocidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que están en el laboratorio. 6 muestras para cada uno de los mesones, las mismas muestras. Pipetean ácido pícrico 0,5, 0,5 a toditos, hidróxido de sodio 0,5, 0,5 a toditos, ¿sí? No se pone nada, así, ácido pícrico, hidróxido, a las gradillas o a la plancha térmica que tiene el StatFax. ¿Se acuerdan que tenía atrás? Les mostré, ¿no? Tiene una plancha térmica que como es una plancha que calienta y tiene 37 grados. Tiene orificios, creo que son para 12 o 15 muestras. Entonces pongo 12 o 15 tubitos de ensayo con ácido pícrico y hidróxido. Mezclamos y ponemos ahí y dejamos que se atemperen 2 a 3 minutos. Luego nos sacamos de ahí de la plancha térmica. Nos acercamos a procesar en el StatFax. A la derecha del StatFax tendríamos papel toalla absorbente, 2 hojas. Pues tendemos el papel toalla para poner ahí las puntas que se caigan, las pipetas, los sueros que se caigan, etc. La gradillita con los 6 pacientes que tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, ahí sobre el papel toalla. Y comenzamos a trabajar. Esto sigue en la plancha térmica, ¿sí? Agarro uno de los tubos, que está marcado con blanco, dejo caer 100 microlitros de agua, mezclo. Tengo que tardar menos de 3 segundos, porque el equipo me va a mostrar el tiempo que me tardo. Así es el StatFax. Meto al orificio donde leíamos la glucosa. Les decía, sin golpear, metan, sin golpear, lo van a romper el tubo, porque es de borosilicato, y lo peor que puede pasar es eso. Entonces agarro ácido pícrico, hidróxido, pongo agua, 100 microlitros, mezclo 2 veces y meto inmediatamente al orificio.
no saco. No es como la glucosa, que ya estaba lista la reacción. Dejo ahí a que transcurran 30 segundos, donde está reaccionando el DANS con los cromógenos no creatinina. Esa absorbancia me muestra la ventanita del equipo TPL a los 30 segundos, absorbancia 0,20. No saco el tubo hasta que pasen los 3 minutos. Cuidado, porque si saco, error, no sirve. No puedo volver a meter, ya no. Luego miro la ventanita y cambia. Ya no dice tiempo de prelectura, dice tiempo de lectura. Y comienza otra vez 60, 61, 62, 63, 120. Absorbancia 0,40 y me da el resultado. Y yo con las dos absorbancias tengo que ir a la pizarra o en mi cuaderno restar tiempo de lectura menos tiempo de prelectura. Me da la absorbancia 0,40 menos 0,20, 0,20. Ese 0,20 transfiero a la fórmula que conozco, miligramos decilitro es igual a absorbancia X. Ahí, 0,20. Dividimos entre la absorbancia que me dio del estándar por la concentración que es 2 miligramos y tengo el resultado de la creatinina que tiene que ser idem, variar con centésimas nada más si es que hubiera variación con el equipo. Tengo que saber cómo está calculando el equipo, porque yo tengo que ponerle en la memoria las fórmulas. ¿Entendido? Entonces, luego, estándar. Me acerco al equipo, saco el tubito de la plancha térmica, el tubo 2, agrego 100 microlitros del estándar y otra vez, 1, 2, 3, 4, 30. TPL, absorbancia, me da el equipo. Digamos 0,25. No saco el tubo, tengo que dejarlo ahí. Luego me muestra TL, tiempo de lectura, 60, 70, 80, 90, 120. TL, tiempo de lectura, 0,50. 50 menos 0,25, 0,25, se transfiere a la fórmula, multiplico por el estándar y tengo la concentración. Uno por uno se va a procesar, ¿sí? Porque el StatFax es el de primera generación, el más pequeñito, el más chiquitito, uno por uno. En los Stardust, de 10 en 10, tienen un rack o unas cubetas donde se van cargando. Así en el automatizado, que ya es otra cosa, todo hace de una sola vez, ¿sí? Así se procesa una por una. Y hemos hablado solo del suero del paciente que se procese igualito. No hemos hablado de la orina porque hay que diluir. Y hay un video de una española que la próxima clase, a medida que vaya llamando lista, les voy a ir preguntando si han visto. Y no vean la película, digo el video como película de dibujo animado, sino tienen que ver concentrándose y escuchando bien, entendiendo, porque la siguiente clase va a ser sobre eso. ¿Sí? Entonces, procedimiento, vuelvo a repetir, 0,5 de ácido pícrico al blanco, al estándar, al control de calidad. Si tengo, y a los desconocidos, paciente 1, 2, 3, hasta 6, o 10 o 20. Luego hidróxido de sodio 0,5, 0,5. Mezclo, pongo a la plancha térmica los 15 o 12 tubos y dejo 2 a 3 minutos. ¿Sí? Mezclar, preincubar en la plancha térmica por 2 a 3 minutos a 37. Luego, mientras pasan estos 2 a 3 minutos, ajusto el espectrofotómetro a 0 y pongo la longitud de onda 505, 545. Luego leo el blanco. Al que he sacado el tubo, les dejo caer 100 microlitros de agua, introduzco al orificio y no saco más hasta que terminen los 3 minutos. Me va a mostrar TPL, tiempo de prelectura, 30 segundos, luego a los 120, en el blanco no se resta nada porque no tiene suero, no tiene creatinina, tiene agua. Entonces luego el equipo en su memoria registra el blanco y si yo quiero anoto también el blanco. Estándar, saco el tubito, pongo 100 microlitros del estándar, meto al orificio, espero 30 segundos, me da la absorbancia TPL, tiempo de prelectura. Luego 120, tiempo de lectura, resta el equipo, aplica la fórmula colorimétrica por estándar, concentración y me da la concentración de creatinina que vamos a sacar la siguiente clase. Así se procesa en el StatFax, uno por uno. Y ustedes me dirán, ¿también ya no sirve? Sí, casi ya no sirve. Pero todavía van a ver en muchos laboratorios. Y lo adoramos al equipo porque nos saca de apuro. Imagínense que yo estoy cargando el equipo súper automatizado de 4ª generación.
Estoy agarrando las papeletas de los pacientes, estoy programando. Paciente 1, Juan Pérez, con su nombre además, tiene solo glucosa. Paciente 2, tiene colesterol, triglicéridos. Paciente 3, tiene glucosa y colesterol. Paciente 4, tiene urea, creatinina y colesterol. Paciente 5, así estoy programando, ¿sí? Entonces pongo, ¿ya? Y no puedo parar. La media hora o una hora que lleva algunos, pero 50 papeletas de una vez, con todo lo que tenían las papeletas. Entonces, no puedo parar. Y si paro por alguna emergencia, tengo que volver a vaciar todo. Ya está programado, pero volver a poner suero, porque no sé en qué partecita se habrá quedado, porque internamente está mezclando los reactivos del equipo. ¿Entienden? Eso significa parar. Entonces, casi nunca se para, se lo deja al equipo. Pongan que tarde una hora, de 10 a 11. Entre las 10 y las 11 pueden llegar 3 emergencias o 4 mínimo. Y pueden decir, me está sangrando un paciente, va a entrar a quirófano y quiere de este paciente primero el doctor ahorita. No le voy a decir, no puedo parar el equipo. Voy al StatFax, hago la glucosa, la uricreatinina, que siempre son lo vital para cirugía. El hemograma hacen en otra máquina, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirve el StatFax. Nos sigue sirviendo, pero no saben cómo. No puedo parar los superautomatizados, pero este sí. Puedo hacer una muestrita, 2 o las 3 emergencias de una sola vez en cuestión de minutos. Para eso sirve el StatFax, que todavía lo tenemos en todos los lugares. Entonces, esa es la forma de procesar el optimizado. Luego vamos a hacer cálculos la siguiente clase. El tratamiento de los datos, vamos a registrar tiempo de prelectura, lectura, vamos a sacar la concentración en suero. En orina hay que diluir siempre, 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 siempre. Y vamos a hablar de la dilución y de cómo se recolecta esta orina. Eso es lo que vamos a hacer, las condiciones de la muestra, que es muy importante, depende de esto los resultados. Y cómo se procesa, cómo se hace, que está en un video bien explicado, y luego vamos a sacar el índice de filtración. Entonces, la siguiente clase con calculadoras, que hay bastante cálculo, son 3 videos en realidad. Uno, la toma de muestra de orina de 24 horas. Otro, una española indicando, van a ver ahí el ácido pícrico, cómo se determina la creatinina en orina. Y nos va a mostrar cómo es tan importante diluir tan bien y con tanta exactitud. Luego hay el tercer video, que es de cálculos. No vean eso porque se van a confundir, porque entrar cálculo, ¿sí? Entonces, solo los dos. Uno, cómo recolectar la orina de 24 horas, y la otra, la española, mostrando el procesamiento de la creatinina en orina, ¿sí? Restando, obviamente, como ya les he dicho, estoy buscando videos además que se parecen mucho a la práctica que haríamos o que haremos, no sé cuándo será. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá para terminar? No creo que alcancemos a orina. La próxima clase vamos a ver orina y por ahí urea más. Y terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicas, ¿están ahí? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Se me fue mi señal cuando dijo que tenía que, entrecortadas escuchaba, no lo escuché bien, cuando dijo que tenía que mezclarse siempre con la orina y ahí se cortó. No sé, ¿con el suero? No he dicho siempre la orina tiene que diluirse, porque no tiene límite, no tiene umbral renal. En todo ser humano, aquí en España, en donde sea, por eso es que elegí ese video, que no está mostrando muy a detalle, pero es de España. Imagínense, en España, aquí hay el equipo súper automatizado, ¿no? Nosotros, el laboratorista, el técnico, el bioquímico, cualquiera, porque usted sabe que el bioquímico en otras partes del mundo solo hace ciencia, prepara vacunas, estudia la biología molecular, hace otras cosas, microbiología, lo que sea. Porque esto de hacer análisis clínico hacen los técnicos, hacen la máquina, hace el equipo, o los licenciados en análisis clínico. Cualquiera sea, tiene que realizar primero la dilución de la orina y recién cargar, aún sea el más automatizado o el peor equipo, el más chiquitito, el StatFax, lo que sea. Siempre, porque el equipo automatizado no diluye. Yo tengo que ponerle la orina ya diluida.
¿Entendido? Entonces, por eso es que con tanto detalle hablan de la dilución, que es muy, muy importante. Y de eso trata el video. Entonces, la siguiente clase, con mucho detalle, van a ver el video. Y vamos a hablar del video a medida que yo vaya llamando lista. Esa va a ser la primera parte, hablar sobre los videos de toma de muestra. Y después les va a resultar muy fácil ver, porque la orina se hace igual que la orina, que el suero, perdón, se procesa igualito. Solo con la dilución y los cálculos es diferente. Entonces, hay un video completito de la dilución y la toma y recolección de muestra, que es de 24 horas y debe ser lo más riguroso en su recolección. Van a ver que esa es la peor parte, lo que falla, porque el paciente no es obediente. El paciente lo va a echar un poco, va a decir, ay, no importa, se echó. Él lo calcula, él lo va a firmar. Lo que yo estoy firmando en la orina, imagínense que dio de más alto, bajo el índice y el paciente esté con daño renal, yo tengo que poner la firma de una muestra que yo no he recolectado, la orina, porque el suero sí soy responsable porque yo he sacado. En cambio, cuando el paciente está hospitalizado y la enfermera es la que toma la muestra, y las enfermeras también saben de esto de toma de muestra de enfermedades renales, no solo el bioquímico, la enfermera también, pero le puede indicar o recordar si se olvida, si es nueva enfermerita sin experiencia, le puedo indicar, les damos clases así rapidito. Pero las enfermeras que ya son antiguas, ni decirles, ellos ya saben lo que tienen que hacer, recolectar en jarritas que tienen graduación. Han debido ver alguna vez en los baños de los hospitales, está siempre una jarrita con graduación, por si el médico está pidiendo una diuresis, creatinina, índice, no es para lo único que se mide. Para determinar electrolitos también, se debe medir la orina, etcétera. Hay varias pruebas, no solamente es el índice y para la creatinina, no, hay varios. Pero cuando es de hospital yo tengo la confianza de firmar porque sé que la enfermera lo ha hecho bien. Pero si el paciente se lo lleva a su casa, es ambulatorio, a veces traen medio litro, cuando sabemos que en 24 horas medio litro, es ridículo que una persona orine eso. Entonces ya decimos, esto está mal. Y tenemos que preguntarle al Señor, ¿usted ha hecho? Sí, insiste. Y a veces llegamos a asustarlos. Les decimos, mire, si usted me da así medio litro que no hace nadie, el ser humano tiene que ser más de 1 litro, yo le voy a dar un informe así, y bueno, le van a mandar a diálisis. Recién se asusta, no, doctorita, ¿sabe qué? A ver, creo que me olvidé, creo que una orinita, creo que una vez lo solté en el baño, mejor tomar otra muestra. Sí, señor, mejor hágalo bien y mañana lo esperamos. ¿Sí? Así, con calma, porque también es molestosito eso de tomar. Y justo de eso habla uno de los videos. Es molestoso en todo el mundo porque seguimos con eso. Hasta ahora no se la ha podido reemplazar, aún inyectando otros colorantes, dando otras sustancias que también vamos a hablar antes de terminar todo esto. ¿Sí? Entonces nos vemos la siguiente clase. Mientras se van retirando voy a irle a... Oh, ya no llamo lista. Bueno, y es responsabilidad de ustedes, ¿no es cierto? Nos vemos la siguiente clase.